Bienvenido, en este video hablaremos de lo que son las identidades trigonométricas recíprocas, de cociente y pitagóricas. Bien, primero vamos a definir o identificar lo que son las identidades trigonométricas. Estas son igualdades en las que intervienen funciones trigonométricas que ya sea con distintas operaciones, multiplicación, suma, cuadrados, bueno, nos arroja algún valor numérico o alguna otra función trigonométrica. Bien, pues vamos a empezar por lo que son las identidades trigonométricas recíprocas. Y ahí estamos viendo lo que son las primeras tres que abarcan el producto de una función directa con su función inversa o recíproca, dando una igualdad de 1. Y bueno, aquí es donde conviene que hagamos una demostración por lo menos. Retomando que el seno es su razón cateto opuesto sobre hipotenusa y se está multiplicando con la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, para que te quede más claro esto, y si no sabes todavía cómo son las razones trigonométricas de cada una de estas funciones, te sugerimos que veas nuestro video donde explicamos eso. Bien, continuando con esto tiene una forma de números racionales, por lo tanto lo que vamos a hacer es multiplicar de forma directa numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces el cateto opuesto por la hipotenusa pues es cateto opuesto por hipotenusa. De esta misma forma, hipotenusa por cateto opuesto es hipotenusa por cateto opuesto, o al revés, cateto opuesto por hipotenusa. Como puedes ver, exactamente lo que tengo arriba es abajo, por lo tanto en automático esto se hace 1 y demostramos que esta identidad de multiplicar seno por cosecante del mismo ángulo es igual a 1. Bien, lo mismo ocurre con las demás. Sin embargo, vamos a encontrar otro tipo de identidad. Si yo quisiera conocer a lo que equivale seno con respecto a cosecante, vamos a hacer un despeje en cuanto a esta ecuación. Es decir, seno del ángulo es igual. La cosecante de este mismo ángulo está multiplicando, pasará del otro lado de la igualdad dividiendo. Cosecante del ángulo pasa en la parte de abajo y evidentemente arriba sigue quedando el 1. Bien. De la misma forma ocurrirá con lo que es la cosecante. Cosecante de este ángulo, estamos hablando que el seno está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces esto queda 1 sobre seno del ángulo. De esta forma, recordemos que estas son las variaciones de estas identidades trigonométricas recíprocas. De esta forma podríamos hacer las comprobaciones. Y bueno, ya adelantándonos al despeje de cada una de estas, tenemos que la secante del ángulo es igual a 1 sobre el coseno del ángulo. De la misma forma, el coseno del ángulo es igual a 1 sobre la secante del ángulo. Y bueno, aquí tenemos que la tangente del ángulo es igual a 1 sobre la cotangente de ese mismo ángulo. Y finalmente la cotangente de ese ángulo es igual a 1 sobre tangente del ángulo. Aquí tenemos solamente tres ejemplos de los que pueden ser las identidades trigonométricas de cociente. Bien, de esta manera vamos a demostrar solamente la que es tangente igual a seno del ángulo sobre coseno. Evidentemente retomamos que es exactamente el mismo ángulo. Bien, para demostrar vamos a hacer esta operación. Seno, recordemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, siendo dividido entre coseno, que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, de esta forma tenemos una división de fracciones. Por lo tanto, ejecutamos la división de extremos por extremos que van en la parte de arriba. Y ahora multiplicamos lo que es medios por medios y que van en la parte de abajo. De esta forma tenemos hipotenusa por cateto opuesto es hipotenusa por cateto opuesto sobre hipotenusa por cateto
cateto adyacente, hipotenusa por cateto adyacente. Las hipotenusas se nos hacen 1, entonces finalmente tenemos el cociente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Retomando lo que es la razón trigonométrica de la tangente, tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta manera tenemos que justamente tener seno sobre coseno, desarrollado aquí en sus razones trigonométricas, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que efectivamente nos iguala lo que es la tangente. Pues bueno, este mismo procedimiento lo podemos ejecutar en las demás identidades trigonométricas por cociente. Ahora vamos con lo que son las identidades trigonométricas pitagóricas. Como el nombre lo dice, está basado en lo que es el teorema de Pitágoras. Por eso es que tenemos la primera, que implica seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Vamos a proceder a esta demostración. Tenemos estas dos, pero vamos a proceder a la demostración de la primera. Entonces, retomando que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero ojo, está siendo elevado al cuadrado, entonces ponemos un cuadrado acá afuera, más el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, también elevado al cuadrado. Esto es igual a lo siguiente: cateto opuesto elevado al cuadrado es cateto opuesto al cuadrado sobre esta hipotenusa, también se eleva al cuadrado, entonces hipotenusa al cuadrado, más cateto adyacente elevado al cuadrado, cateto adyacente al cuadrado, sobre hipotenusa que también fue elevada al cuadrado. Bien, así como resolvemos las fracciones cuando tenemos el mismo denominador, lo conservamos tal cual, vamos a hacer exactamente eso. Ahora en la parte de arriba sumamos los elementos. Entonces llegamos a esto. Bien, observa algo muy importante que tenemos aquí. Aquí es donde recurrimos al teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, o al revés. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Al final de cuentas, el teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Aquí lo tenemos. Bien, pues observemos que esta parte justamente tiene esta forma. Por lo tanto, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, haciendo ya nosotros la sustitución, quedaría como hipotenusa al cuadrado dividido entre hipotenusa al cuadrado. Tengo exactamente lo mismo arriba y abajo, por lo tanto esto se hace 1. Finalmente determinamos que estamos comprobando que sumar seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Tomando nuevamente este tipo de identidades como referencia y haciendo despejes, podemos llegar a otro tipo de identidades. O sea, al final de cuentas es lo mismo, pero basándonos en despejes. De esta forma tenemos que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1, y este coseno cuadrado, como está sumando, pasará del otro lado de la igualdad restando. Coseno cuadrado del ángulo. Bien, ahora puedo dejarlo así cuando sea conveniente, pero si quisiera tener la función seno simple o pura, es decir, sin su cuadrado, procedemos de la siguiente forma. Seno del ángulo es igual, al despejar este cuadrado pasa haciendo raíz cuadrada. Recordemos que lo contrario de elevar al cuadrado es sacar una raíz cuadrada. ¿De qué? De todo lo que tengo aquí. Entonces sería 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Sin embargo, aquí falta una parte muy importante. Siempre que despejemos un cuadrado, vamos a poner antes de la raíz
las posibilidades de signo, es decir, más, menos. Siempre lo vamos a tener así. Bueno, de esta otra forma podríamos continuar buscando, pero ahora con coseno. Coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, el seno estaría sumando, pasaría restando, bueno, seno cuadrado del ángulo. De la misma forma, si quiero el coseno en su forma pura, hago exactamente lo mismo. 1 menos seno cuadrado del ángulo. Y retomando el más menos antes de la raíz cuadrada. De esta forma vamos obteniendo otro tipo de identidades. Bien, esto es con el primer ejemplo, pero si despejáramos las demás, quedarían de la siguiente forma. Y bueno, ya podemos ver aquí los despejes como serían y puedes ir conociendo estas identidades trigonométricas que te serán muy útil si te las aprendes de memoria, pero todavía más útil cuando tú sabes cómo hacer los despejes respectivos para llegar a ellas. Si tuvieras alguna duda, también te recomendamos ver nuestro video que se llama Ecuaciones, que son en palabras simples y cómo despejar. Bueno, pues no me resta más que agradecerte la vista a este video, esperando que te haya servido. Por favor, no dejes de compartir, de comentar, de darle manita arriba y de suscribirte si no lo has hecho. Pues bueno, no me queda más que decirte que nos vemos la próxima.